Bueno, bienvenidos a esta charla con Santiago. Es el 9º encuentro del Aparejo. El Aparejo nació acá, bueno, hay una de las socias fundadoras, digamos, que es Mónica, con la intención de leernos en un grupo que hacíamos seminarios de lectura, en realidad, donde se sospechaba que todos escribían. Así que los seminarios de Isaías Garde, que también colabora acá con el ciclo, y bueno, arrancamos leyéndonos entre nosotros y bueno, y acá estamos, mirá a dónde hemos llegado. En este espacio que tengo... ¿Cómo? ¿A dónde he llegado yo? Digo. Ah, bueno, ha llegado invitado y te agradecemos. Así que vamos a agradecer también al espacio, a la gestión de Omar Barra, que la tenemos acá. Merecido, Mara, una gestión impecable, que hace todo fácil. Bien, hemos tenido en este lugar varios invitados, amigos tuyos también. Sí, sabido, sí. Jorge Auricino, Daniel Freidenbach, estuvo Jan de Jager con Diego Carballar y Marina Serrano. Bueno, es el tercer encuentro en este espacio. Yo voy a hacer una presentación con una biografía tuya para que nos vayamos conociendo entre todos, ya te conocen igual acá. Y yo me anoté una serie de cosas con las que me gustaría hablar con vos. Ahora, resulta ser que yo me planteé un montón de temas con los que me gustaría conversar, aunque leyendo tu obra esos temas están mayormente contestados, porque tu obra, opino yo, que es muy reflexiva. ¿Vos qué opinás de eso? Inevitablemente. Es así. ¿Perdón? Tiene que preguntarlo. Para arriba. Para arriba, ahí está. Supongo que ahí está muy bien. Sí, creo que responde a mi temperamento reflexivo y de mirar por bajo el agua y sacar conclusiones, o tratar de no sacarlas, pero bueno, en fin, la reflexión está en todos los pueblos. Yo me acuerdo, Javier Aduy, que una vez escribió una reseña sobre un libro mío, me acuerdo porque acertó desde el punto de vista mío, no sé, desde el punto de vista de los demás. Decía que yo escribo silogismos conversados. Y bueno, a mí la frase me gustó y creo que tiene razón. Está muy bien, sí. Realmente hay todo tu procedimiento está muy expuesto en tu obra. Bueno, vos sos salteño y viviste en Madrid y vivís ahora en Buenos Aires. Así es. ¿Esto fue un salto de Salta a Madrid o estuviste en Buenos Aires antes? Yo estudié aquí Derecho, así que viví entre los 20 y los 30 años que viví en Buenos Aires. Más o menos. Y después 20 en Madrid. Después fui a Salta, donde me quedé 5 o 6 años, después 20 años en Madrid y así estamos. Y aquí estoy ya no sé hasta cuándo. Veremos ahora, claro. Bueno, autor de 20 libros de poesía. No sé si esto está actualizado. Puede ser, sí, seguramente. Bueno, una veintena, digamos. Veintena, sí, no exageremos tampoco. Bueno, libro de cuentos, ensayos también. Tengo un libro de cuentos que salió cuando viví en Madrid, salió en Barcelona, y ensayos tengo, sí, un par de libros, y sí, eso es un poco la... Y has recibido muchos premios. Tenemos acá el tercer premio nacional de poesía, el tercer premio nacional de poesía, municipal de la ciudad de Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, en la provincia de Salta, premio internacional Jorge Luis Borges y la Fundación Argentina para la Poesía, premios en España, Ignacio Aldecoa, Jaime Gil de Viedma. Sí, no está mal, es una cosecha. No está mal, ¿eh? Una cosechita. Muy bien. Bueno, acá tenemos las últimas publicaciones. Bueno, después vamos a hablar de los de tus títulos. Acá tenemos uno que está en venta ya, que es el último que sacaste con la editorial Barnacle, que están acá. Tal vez llegue caminando. Tal vez llegue caminando. Como hoy, que llegaste caminando.
Y has hecho varias antologías, sobre esto después también me gustaría conversar. Vos sabés, sos miembro de número de la Academia Argentina de Letras y el de correspondiente de la Real Academia Española. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es tu función? Absolutamente azaroso cómo se llega, supongo que me preguntas cómo se llega. Azaroso. Alguien se pone de acuerdo, te propone y hay una votación. ¿Y cuál es tu función? La ganás y eso es todo. Bueno, hasta ahora estoy ahí, efectivamente. Y las tareas son, en general, yo digo ahí, estoy por ejemplo en una comisión en la cual estuve ayer de argentinismos. Y yo digo que yo represento al imperio incaico, porque todas las palabras que aporto son quichuismos, son del norte, claro, y entonces, o palabras quichua directamente, pero adaptadas algunas. Y bueno, esa es una de las tareas. Bien. Bueno, yo quería preguntar, otra cosa que te quería decir hablando de la biografía. En una biografía tuya dice poeta y escritor. Es un tema que a mí me interesa. ¿El poeta es un escritor? ¿Cómo es eso? Yo creo que sí. Además, no sé cómo se puede, salvo la oralidad, pero no se trata de eso en mi caso. Los poemas de la oralidad. No, esos son... Hay jactancias en los poetas que no quieren ser escritores. Siempre dicen la poesía no tiene nada que ver con la literatura. Eso por ejemplo, lo dijo Breton en el año 24, 25. La poesía no tiene nada que ver con la literatura, pero es con la literatura con la que fatalmente se termina conversando. A mí me parece que sí pertenece a la literatura, a la historia de la literatura, y además los poetas, por más que me cuento, bueno, conozco montones de poetas y los he visto trabajar y sé cómo trabajo yo y he trabajado con otros, por más que hablen de la musa y de la cosa, yo los he visto trabajar y sudar la gota gorda para que les salga un buen adjetivo, y eso es así, por más que se hable del discurso automático, y bueno, existe a media, pero el trabajo literario el trabajo es literario. Por ahí no hay una actitud tan metódica como el que escribe narrativa, que se levanta a tal hora de la mañana y se pone a escribir. Eso sí, eso de acuerdo, que para la narrativa hay que tener un método más claro. Bien. Quería preguntarte, ¿para quién escribís? Digo, si al momento de escribir, si pensás en el sujeto receptor al lector, digamos, y si la expectativa del público puede llegar a ser una trampa en el proceso de escritura. En suma, ¿cuál es el lugar del lector en el acto creativo? ¿Cómo imaginás vos a tu lector? Yo creo que hay varios momentos. Yo creo que el momento de la ocurrencia, digamos, cuando llega algo que uno no piensa en nadie, piensa en el hecho en sí mismo, en esa ocurrencia, en el flash, que ha llegado algo. Y después, en el transcurso, posiblemente uno piensa en uno o dos personas con las cuales conversa. Sí, hay 2 o 3 lectores con los cuales uno se ha transformado en cómplice, y entonces ahí está uno imaginando a alguna persona, tal vez posiblemente, pero no es un poema dedicado a esa persona. No, claro. Sino en torno a diálogos, a conversaciones, a cosas que uno piensa, entonces va imaginando a algunos lectores que le sirven como para encauzar a veces parte del poema. Por eso digo que un poema tiene varias etapas. Hay una en la que sí, algún lector, no los lectores, pues eso es imposible. Los lectores son variadísimos y uno no sabe tampoco de quiénes son. Pero hay algunos gustos a los cuales uno apunta, porque no todos escribimos con el mismo gusto literario ni de la misma manera, eso es evidente. Lectores vivos, porque también uno entra en conversación con... Eso con el diálogo, converso con los muertos, como dice Quevedo en hermosos sonetos, sí. Claro. Bueno, y te quería preguntar cómo escribías, porque la vez pasada estaba viendo, por ejemplo, Roland Barthes dice que con respecto a la cursiva, que lleva más tiempo escribir un punto que una coma, porque lo que cuesta en la escritura es levantar la pluma. Me pareció interesante eso y quería preguntarte si vos escribís a mano o escribís en una computadora o cómo es tu proceso. Bueno, las dos cosas. Ahora las dos cosas.
Yo tengo siempre cuadernitos, papeles a mano, incluso cuando viajo llevo cosas en los bolsillos y ahí voy tomando nota y apuntando palabras, apuntando adjetivos, apuntando frases, y después trabajo ya, y luego finalmente termino frente a la computadora. Eso es inevitable, ahora ya es así. Entre otras cosas porque acabo de decir que yo soy de la era Gutenberg. Bueno, sí, te escuché. La era Gutenberg consiste también para mí que al poema no le creo hasta que no lo veo impreso. Y ahí comienza de verdad una corrección para mí, en serio. ¿Coincidís con que se está escribiendo con mucha atención a ciertos tópicos de épocas, a formas donde, por ejemplo, el yo predomina? A propósito de este tema voy a compartir una cita de Diderot que yo tomé acá, dice: si no nos fijamos en nosotros es porque nunca estaremos expuestos a tomarnos por otro. Cosa que me parece que quedó un poco perimida en este momento, que esa premisa ya no estaría funcionando mucho, ¿no? Bueno, la construcción del yo me parece inevitable. Inclusive al poeta le aclara qué quiere ser, a veces le conviene y le aclara tal vez su propio destino. La construcción del yo forma parte del hecho de escribir. Lo que yo haría una diferencia entre el uso del yo y el abuso del yo. Ahí está. Que eso, el abuso del yo, que ha existido medio siempre. Imagínate que sin el yo no hubiera existido nada menos que el romanticismo, de modo que estamos hablando de algo importante. Pero el abuso del yo, que veo que hay mucha poesía actual en esa, a mí me aburre bastante. Me aburre bastante porque no me parece que todo lo que le pasa al poeta tenga interés. Si lo dejó la novia, si esto, si aquello, estamos tomando un café y no llueve y a mí qué me importa. Eso es un problema. Entonces, creo que ese yo permanente contando lo que le pasa y haciendo una especie de diario minucioso, a mí no me resulta demasiado interesante. Yo a esos les aconsejo que den una vuelta por el barrio, a ver qué hay. No va a ser que hayan otras cosas, temas para escribir, y eso es lo que me parece con el abuso del yo. Bueno, y la otra parte era sobre los tópicos, ¿no? Porque hay como una industria cultural que se hace eco de un consumo y que tiene que ver con la presencia de tópicos en general en la literatura, me parece, de género, o político, en fin, hay una serie de premisas que muchos están cumpliendo, tildando, digamos, en sus escritos, ¿no? Bueno, eso es lo que se llama el lugar común, supongo que, no sé si apuntás a eso o... Bueno, podría ser, pero es como que hay temas que son de época y que parecen ineludibles, que se esfuerzan también. Ahora los grandes temas, el amor, el odio, la injusticia, la justicia, la religión, en fin, esos son los grandes temas que no abandonan su lugar. Eso desde Homero hasta aquí, todos los temas ya en Homero está el amor, el odio, la creencia, es decir, los grandes temas. Digo, sí, pero me refería por ahí más a tópicos como la marginalidad, la violencia de género, cosas que están como... Bueno, sí, hay reivindicaciones de época, sí. Temas que tocan mucho la época, eso es evidente, sí. Y bueno, esos temas también, la época, estamos en la época, es inevitable que van a salir los temas de época. Eso es inevitable, yo creo. Algunos tal vez lo hacen deliberadamente. Eso tiene el peligro. Yo digo que, la poesía, por ejemplo, para hablar de algo más amplio, la poesía social ha existido siempre, y la justicia, la injusticia. La poesía política ya acerca un dato más, y luego está la poesía militante. Sí. Y ese problema, yo creo que la poesía militante y mucha poesía política tiene un problema, que es que se termina escribiendo para convencer al convencido. Porque si yo hago un poema, por ejemplo, a Benito Mussolini, pues el que no le interese, que no esté de acuerdo conmigo, no va a estar diciendo qué bueno los adjetivos que has puesto, no le va a interesar nada y lo va a cerrar antes de abrirlo. Entonces son grados de interés de ese. Bueno, por eso también
hay que tener cuidado con esas reivindicaciones, cómo se las hace para no trabajar de esa manera, ¿no? Eso de convencer al convencido o escribir para la secta, para los propios, puede ser una limitación. Y otra cuestión, de hecho lo es. Lo es, sí. Y otra cuestión de época son las cancelaciones, ¿no? O sea, ¿usted cree que el escritor se autocancela para no ser cancelado por ahí? Es una cuestión muy de época. Eso de la cancelación a mí me parece de las cosas más odiosas que hay. Porque se juzga con los valores de hoy lo que ha ocurrido hace 100 años o hace 200 años. Entonces, que a mí me digan, un poeta que de comienzo del siglo XX es patriarca, por ejemplo, y lo cancelemos porque es patriarca, bueno, Hipólito Yrigoyen era patriarca, Carlos Marx era patriarca. Entonces, no se puede cancelar una obra de una persona. A mí me parece bien que se lea la obra de muchos lados, muchos ángulos. Y si uno profundiza cualquier obra literaria, los poemas, va a salir su ideología, la ideología del escritor, va a salir su clase social, va a salir su condición, va a salir todo. Ahora, de ahí a cancelarlo porque no responde al modelo de hoy, eso me parece absolutamente injusto y sobre todo me parece estúpido. El otro día, por ejemplo, leía la obra me regalaron el año pasado en Madrid, la obra de teatro de Semprún. Bueno, esto que acabo de decir de Carlos Marx. Ahí me entero que Carlos Marx era un patriarca pero tremendo. Tenía una hija que se llamaba Leonor. Le prohibió que se vea con su novio francés. Bueno, como consecuencia de eso, la hija Leonor de Carlos Marx se termina suicidando. Bueno, Semprún escribe que tiene una procedencia comunista, no está de ninguna manera dando golpes así de enemigo, sino hace una obra de teatro. Y hay un personaje que dice por ahí, bueno, no pretendamos que Carlos Marx sea el único personaje sin contradicciones en esta época. Por supuesto, ¿cómo no va a tener contradicciones? Todos los tenemos. Entonces, cancelar la obra de una persona, porque la estamos juzgando fuera de la época, me parece completamente, estúpido. Bueno, dentro de la cancelación es un tema y la crítica es otro tema que está bastante ausente. No se ponga así. No, hay cosas involuntarias que uno las hace. No, digo que hay poca crítica en esta época, ¿coincide con eso? Poca crítica. Lo que pasa es que también hay algo que hay que reflexionar sobre la crítica. El ensayo es un género fenomenal, a mí me encanta el ensayo, pero desde hace unos 50 años, digamos, para decir algún número redondo, se confunde con monografía universitaria. Y hay un montón de cosas que parece que están en manos de los profesores, que tienen una jerga imposible, de los formalistas rusos, ¿cómo se llama? Bakhtin, y antes de Bakhtin, de Saussure, han inventado un lenguaje lleno de palabras que para saber qué quieren decir hay que traducirlas primero al castellano. Y bueno, y eso parece que es que la cátedra se ha hecho cargo de lo que es la crítica, y eso, bueno, a mí no me interesa para nada. Cuando empiezan a usar esas palabras, a mí, yo lo primero que hago es cerrar eso y lo dejo de leer, no me interesa en absoluto esa crítica. O sea que hay que volver a reivindicar, yo creo, el viejo oficio, y desde el punto de vista crítico, los modelos tienen que ser, no esa jerga, sino los escritores. A mí me gustaría escribir como escribía, no sé, Octavio Paz, o como escribe Borges, o como escriben los escritores cuando escriben de literatura. Y en ensayo me gustaría escribir como Montaigne, a empezar por el principio, pero no con esas palabras calculadas y cerradas que parece que son prótesis dentales, ¿no? Ajustadas a la fuerza en una frase incomprensible. Hay muchas antologías hechas, te voy a tutear porque estoy... Claro, yo estoy tuteando desde rato. Bueno, hiciste varias antologías, por ahí de hacer una antología, el procedimiento de selección es de alguna manera una forma de ejercer la crítica, digamos. Es una opinión peligrosa, pero bueno,
yo creo que está bien que opinemos. Eso Claro. se llama canon, que no sé si eso iba, existe, sí. pero bueno, que además tiende a lo dogmático. No puede estar en manos de dos personas, tiene que estar en manos de todos tenemos que opinar. Y opinar sobre las antologías también, es inevitable. ¿Y quién valida una obra? ¿Quién valida una obra? Y posiblemente el tiempo. Buena No hay otra, el mejor antólogo, yo digo Borges, no lo digo yo, el mejor antólogo es el tiempo. Bueno, pero finalmente esa frase de Borges también hay que revisarla, porque el mejor antólogo es el tiempo. Entonces pareciera que lo mejor es no hacer ninguna antología y dejar que el tiempo trabaje. Bueno, primero, sabemos que el tiempo también se equivoca, a veces tapa y a veces destapa, y bueno. Y después, me parece muy bien tener en cuenta ese criterio para después hacer exactamente lo que hizo Borges, que hizo un montón de antologías y opinó como se le dio la gana. Entonces se puede decir, el mejor antólogo del tiempo, él opinó como se le dio la gana porque no está en el tiempo eterno, por la época que hablábamos recién. También la época la opinión nuestra forma parte de la época. O sea que en ese sentido yo nunca he tenido miedo de hacer antología, con la condición de que hay que ser honesto. No hacer ni enemiguismo ni amiguismo. Claro. Ni una de las dos cosas. Rescaté acá una cosa que leí que vos habías comentado, que te había preguntado algo sobre la prosa o la narración, y vos dijiste que un diccionario etimológico está habitado por narraciones. ¿Cómo te llevas con la prosa vos? ¿Qué opinás de esta? Soy muy lector de la prosa, soy muy lector de prosa. Leo muchísimo, cuentos, novelas, ensayos, leo mucho, sí. Y hay momentos en que leo otra vez más que poesía. Depende del tiempo, del momento que me toca. En este momento estaba leyendo bastante. Por ejemplo, el otro día estuve leyendo un libro sobre Montaigne. Bueno, extraordinario. Un ensayo de una inglesa, Sarah Backwell, sobre la época de Montaigne, bueno, me pasé una semana encantadísimo. A mí me gusta mucho la prosa. Acá yo quería preguntarte esto, digo, en la prosa se busca un lenguaje, anoté, mientras que como dijo Saer, cuando despertamos a la poesía ya estamos adentro del lenguaje. Y con la prosa supongo que pasará lo mismo, ¿no? No sé si se refiere al estilo. ¿Habrá algo de eso porque está dentro del lenguaje? En este momento estamos dentro del lenguaje, esto es inevitable. Yo creo que eso se refiere al juego de la palabra, de mover artísticamente las palabras, ¿no? En la prosa ocurre también lo mismo, de otra manera, no es tan estricto, tal vez no sea pero uno ve prosas leerlo a Faulkner o leerlo a, no sé, uno está viendo que hay un trabajo distinto. Por ejemplo, Faulkner y Borges, dos personas completamente distintas, pero uno está viendo que los dos han trabajado de cada uno de una determinada manera y mucho. Y yo quería preguntarte dónde se nutre tu poesía, o cuáles son las fragilidades en tu escritura, las fragilidades que te preocupan a la hora de crear. Bueno, primero creo que trato de no decir lo ya dicho, el tópico. Más bien prefiero correr el riesgo, yo digo que prefiero correr el riesgo de escribir algo que está fuera de la poesía a caer en lo poético, que me parece espantoso. Es decir, nadar en lo que se ha dicho y lo que ya está aceptado como lugar común, bueno, me parece que de eso hay que escapar. ¿Y eso cómo se sabe que es el lugar común? Y bueno, estando atento, leyendo, exactamente. Claro. Exactamente. ¿Y vos notaste alguna metamorfosis en tu forma de escribir, digamos, desde tus pasos por Salta, por Berea? Bueno, o sea, son distintos tipos de lenguajes, ¿eso se transparentó en tu escritura? ¿Cómo lo notaste? Sí, por supuesto que, claro, uno tiene algunos ejes del lugar. Yo en Salta tengo algún eje, aquí tengo otro eje, o ninguno, no sé, o tengo varios. En Madrid, bueno, también tenía, pero todos los ejes se corren cuando uno cambia de lugar. Entonces deja de tener la misma visión, ahí se incorporan palabras, por supuesto,
me paso 20 años oyendo hablar madrileño. No he terminado escribiendo madrileño, pero estoy seguro que ha incidido en mi lenguaje, en el lenguaje que yo escribo. Eso es seguro. ¿Qué autores, qué poetas te siguen provocando extrañamiento? Digo, ese extrañamiento positivo, ¿no? Y bueno, para hablar de grandes nombres, Quevedo, San Juan de la Cruz, son los grandes nombres. Contemporáneos, bueno, muchos también, Vallejo, me encanta. Ayer estuve en un acto de homenaje a Joaquín Januzzi para hablar de... No, sí, estuvieron, sí. Que fue interesante y fue afectuoso, ha sido un amigo muy querido. Y también es un poeta que me parece que está por suerte vivo en un país que tiene un montón de amnesia, porque este es un país amnésico. Nos olvidamos. La vez pasada pasó una mexicana, me dice, en México, quejándose, me decía, en México hay que morirse para que te caigan en cuenta. Digo, al ver de aquí, en cuanto te morís, el que muere pierde. Pasás al olvido de la manera más... Y es cierto, sí. Uno va a una librería a ver encontrar un libro de Banch para hablar. Claro. No, imposible. No hay. De Vega Molina. Salvo los tres consagrados, Borges, Lugones y no sé qué más, no se halla nada. Lugones no se lee mucho tampoco. Bueno, pero tiene más suerte. Con razón. Bueno, sí, ese es un socio fundador. A ver, yo escribí acá una pregunta, pero yo fui tomando nota a medida que iba leyendo tu obra. Le digo, así como pareciera haber una selección azarosa de los recuerdos en general, digo, ¿no? La gran incertidumbre de los mecanismos de la evocación, de que no sabemos mucho cómo se producen. Así, digo, hay una selección salteada de los temas, las palabras, las imágenes en una obra. ¿Hay algo arbitrario en la configuración de una obra, de tu obra? Se juega con lo arbitrario, por supuesto. Se juega con lo arbitrario de lo que va cayendo. Y yo creo que se trabaja también sobre eso, sobre esa arbitrariedad. Finalmente terminas respetando algunas cosas que se te han ocurrido, aunque no estén dentro del código que venías trabajando. Eso ocurre. No es que uno respeta totalmente lo que ha escrito para tener un estilo, no. Se cuenta con esa arbitrariedad incluso para moverse un poco, desfasarse un poco, correrse de lo que venía escribiendo y modificar. Si no, sería muy aburrido también. Si no tuviéramos la intención de modificar lo que uno trabaja, estaríamos aburridos ya. Es verdad. Bueno, te voy a hacer otra pregunta que me anoté acá. Yo puse, se aprecia en tu obra la capacidad de aislar elementos de la jerarquía usual de salidos de su significado. Así aparecen palabras donde nos encontramos en una situación que nos obliga a abolir nuestra mirada histórica de las cosas banales. Usar palabras, y según vos dijiste, siempre que no grite, pusiste en un poema. Sí. Eso quiero decir, en realidad, bueno, las palabras a veces gritan y a mí la poesía enfática, la palabra que se hace notar demasiado o efectista, ahí me molesta. Eso me molesta. A mí me gustaría invitarte a leer este poema que yo elegí, que es Las Rótulas. La rótula, bueno, ¿cómo no? Me decías que a ver qué poema había elegido. Yo justamente había elegido La Rótula también. Bueno, yo te dije a ver qué coincidencias o no podemos tener. La rótula. De la rótula conozco sobre todo la palabra rótula. No sé qué sabe la rótula de mí. Tal vez que hablo solo y duermo de a pedazos, pero ocurre que nos necesitamos, nos debemos favores y eso cuenta al hacer el inventario. Ella es un énfasis entre vocales graves, yo un peso arbitrario propenso a caminar sin rumbo. Ella viene del latín de boca en boca, yo vengo de Salta de tropiezo en tropiezo. Ella se incrusta como un acorde haciendo fuerza. Yo digo mi opinión, enfermedad sagrada que agradezco a Heráclito.
Y aquí estamos los dos, sin saber el uno casi nada del otro, pero ambos capeando el temporal cuando lo premonitorio habla de una dura década que ya habrá comenzado, y el dato de ese cálculo soy yo, pieza llena de mañas que ha llegado hasta aquí gracias a la complicidad de lo que ignora. Hermoso, hermoso este poema. Hay que sumergirse en un estado de, digamos, de cierta ingenuidad a la hora de escribir. No sé si ingenuidad es la palabra. A veces sí y a veces no, y todo depende. Valéry decía que, bueno, no creía él en la inspiración. Valéry, un poeta clásico, decía que la musa, si fuera cierto que somos mero intermediario entre la deidad no sé qué y la página en blanco, alguna vez podría aparecer, decía Valéry, un poema en un idioma que no conozcamos, puesto que la musa lo conoce a todos, porque siempre lo dicta en castellano y además relativamente con cierto estilo propio. Entonces, como una musa demasiado amable. Así que no, en general no tanta, somos bastante pícaros a veces también a la hora de elegir palabras, de elegir temas, me parece a mí. Bueno, y con respecto a las correcciones, ¿no? Al procedimiento, yo estaba pensando en el blanco, ¿no? Mirá, te voy a contar algo. Cuando yo era muy chica, antes de saber leer, me aburría por ahí en las cenas familiares y mi abuelo tenía, que justo lo estábamos viendo el otro día, una biblioteca que yo conservo de la colección austral. Y yo abría los libros y buscaba como dibujos entre las palabras, en los blancos. Entonces pensaba en eso cuando quería hacer esta pregunta y pensaba que la música también depende de los silencios. Y en los procedimientos hay una depuración, en la poesía necesariamente hay una depuración de la palabra, y me preguntaba si tus poemas nacen bastante depurados o necesitas hacer un trabajo después de poda. Yo digo que escribo rápido y corrijo despacio. Ese es mi mecanismo, porque viene de alguna manera, a uno se le ocurre algo, ahí anoto en el cuadernillo, y luego corrijo bastante, mucho, incluso a veces obsesivamente. Depende del poema. Porque también hay poemas que salen casi hechos. Inclusive alguna vez he publicado poemas, en un caso por lo menos, que lo he soñado exactamente como lo he escrito. Bueno, es al revés del sueño famoso. Tenía un poema sobre el cisne, que es un tema que jamás en la vida se me ocurrió que iba a escribir sobre el cisne. Y sin embargo, estoy hablando hace muchos años, lo he escrito y salió y lo publiqué tal cual. Valéry tenía razón. Claro, bueno, en ese caso sí, pero sin embargo es en castellano. Sí. Decime, ¿vos dirías como Dylan Thomas, hazme una máscara? Hazme una máscara. No sé. Lo de la máscara... Tampoco uno escribe para estar desnudo, eso es verdad. No exageremos ni tanto ni tampoco. Pero tanto como para que no me vean, no creo. No escribo para que me vean, para mostrarme cómo soy. No, las razones son más complejas. Pero tampoco para taparme. No sé, la máscara, la verdad que no creo, salvo alguna vez, pero por otras razones, no literarias, uno puede presentarse de una manera sabiendo que no sos como pero no, la poesía no es tan... Igual se va a transparentar, ¿no es claro, cierto? Sí. Bueno, si querés leernos algo de lo que trajiste vos, por ahí lees algún poema y después seguimos con las preguntas. Bueno. Este poema se llama Nada como una buena salud. Es increíble la cantidad de remedios. Para cada mal, una cura. Para el mal de ojo, el asma, la mala fe. Hay ungüentos para el cuerpo y para el alma. Ambos lo necesitan y a veces es el mismo. Se curan el desencanto, las aguas negras, el orzuelo, hasta la ignorancia. Tiene cura o mata. Hay gotas para ver mejor y gotas para no ver.
diarrea, paso del tiempo, secreciones, desconcierto, a cada uno su antídoto. Para el descreimiento, cataplasma. Para el abuso de fe, antifebril. El método socrático también sirve. Si se le enferma el yo, no olvide que está hecho y puede estar deshecho. Su enemigo es el sarro de la satisfacción, se quita con lejía. Si su empacho es de pasado, quítese el chaleco, combata el monumento abstracto. Si hay exceso del futuro, no haga nada. Un lustro más y estará como nuevo. Peor es abundancia del presente. Lo peor es abundancia del presente. Da jactancia. Y ahí sí, purga de la fuerte, que raspe hasta el hueso. Y no se cree inmortal. También eso tiene cura. A ver, este se llama el alma en problemas. El alma de ese viejo no necesita profecías. Sabe que pronto quedará sin trabajo. Falta poco para que no tenga qué hacer, a quien cuidar o vigilar. ¿Y qué hará entonces con su tendencia al monólogo interior, con el dilema de las premoniciones, con la paradoja de ser alma y vivir pendiente de sudores, sexo, tejido adiposo, sistema hormonal? Pronto quedará sin trabajo y pide un plazo. Que ese viejo siga con su fiesta de cumpleaños, su memoria en estado ambulatorio, sus paseos por la vereda del sol. Ella es joven todavía, vivaz y disoluta, y no tiene experiencia en ya no estar. Sabe que falta poco y se asusta. Sabe que un alma sirve para una sola vez. Ahora seguimos. Nos va a salir algo más después. Sí, dicen acá. Muy bien. Con apoyo. Ahí está bien. Mira lo que te pregunto. Muchos autores aseguran que el origen de la obra se remonta de un modo u otro a ese territorio donde plantamos los pies en el pasado, y esto es la infancia. Voy a preguntarte si coincidís con eso y cuánto de la infancia es el germen de tu obra. O sea, la búsqueda en el niño salteño que andaba por los patios, según lo que se trasunta de tu obra, de la casa, o inversamente si buscas en el hombre de hoy esos rastros, los del niño. No sé si la infancia, si hay algún pedazo de la infancia que sigue vivo toda la vida, eso es inevitable. Sobre todo cuando en el caso mío he tenido una infancia bastante feliz, o bien protegida, no sé, una buena infancia. Lo que pasa es que sobre la infancia se trabaja tal vez para eso, para conservarla. No es que se conserve, sino que se trabaja para eso, para mantener un pedazo de esa memoria que siga sirviendo, mandando señales. Y como uno trabaja sobre varias etapas de la vida de uno, yo no me olvido de ninguna etapa. No toda mi vida ha sido feliz, no toda mi vida me ha ido bien, pero no quiero perder ninguna etapa de mi vida. No, por supuesto que no todo lo que... No pienso que en la infancia ya estaba todo hecho. Es una punta. Y hay cosas que efectivamente de la infancia no quiero perder. Es fundante el tema de la infancia. Yo lo escuché muchas veces en distintos artistas. Bueno, si uno pierde la infancia, también pierde la madre, pierde el recuerdo de los padres, de la familia, es decir, pierde cosas importantes. Y yo creo que también se escribe para conservar un poco de esas memorias. No para vivir de la memoria, eso tampoco. Siempre estamos trabajando sobre una expectativa de futuro, pero el pasado uno lo usa muy bien, incluso lo modifica como se le da la gana, porque si hay algo que uno modifica mucho es el pasado. Claro. El futuro, por ejemplo, no lo puedo modificar, eso ya no depende de mí. Pero el pasado algunas veces sí.
Y probablemente esta buena infancia también tenga que ver con tu carácter de hoy. Yo te escuché algunas cosas. ¿Te gusta el tango a vos? Sí, mucho. Pero no es el pesimismo del tango. Vos tenés una actitud optimista en general. La filosofía del tango no me gusta. Ahí está. Eso es lo que puedo decir. La filosofía del tango tiene un prestigio, el prestigio del fracaso, por ejemplo. Primero andar y al fin andar sin pensamiento, como dice Naranjo Flores, eso me parece horrible. Andar sin pensamiento es como dormir en la calle, no sé. Bueno, el prestigio del fracaso está en el tango. Ahora, esa es la cuestión, que la estética no siempre es lo que uno quiere vivir. La estética, a mí me encantan los tangos, me encanta todo lo que significa desde un punto de vista. Lo que no quiero es vivir vida de tango. Eso prefiero no, que me dejen la economía, que tampoco es una vida de samba, es de chacarera. Pero digamos, no me gusta el prestigio del fracaso, por ejemplo. Filosóficamente, y bueno, el tango está eso. Está eso. ¿Y el folclore también te gusta? El folclore me gusta el mío, el que yo elijo. Ajá. Así el folclore en general, soy incapaz de pasarme una tarde oyendo samba y chacarera, o chamamé no me gusta ni la palabra, pero lo que yo elijo, algunas cosas sí me encantan. Canciones de Gustavo Leguizamón, de Cuchi, de un amigo mío, Manuel Castilla, en fin. Hay cosas que me encantan, pero no me pongo toda la tarde oyendo el folclore tampoco. ¿Y de los compositores de tango, quién te gusta? Bueno, están, no sé, Gardel, empecemos por Gardel, no, me gusta, no sé, los compositores ya no sé tanto, Piazzolla, por ejemplo, me encanta, pero no conozco tanto de tango como para hablar de compositores así. Yo te iba a preguntar algo sobre el canon, que vos ya mencionaste, y me pregunto siempre pregunto sobre qué opinan sobre el canon, si es algo individual, si hay lecturas que son ineludibles, si hay de alguna manera una lista de lecturas ineludibles. Yo creo que sí. Si uno no ha tenido la precaución de nacer genial, no queda más recurso que leerlo a Quevedo, que leerlo a San Juan de la Cruz. Hay un canon en habla castellana que es inevitable. Yo digo que no tengo nada que conversar con un poeta que no lo he leído a Quevedo. Me resulta chocante una actitud, primero porque ahí está el origen de un montón de cosas que uno de hoy, en ese siglo. Ahí, fíjate, Quevedo, bueno, todo el siglo de oro, estaba fijando el endecasílabo, que empezó siendo un problema en habla castellana, porque el endecasílabo es traído de Italia, y fue muy mal recibido en la península ibérica. Entre otras razones, hay una carta muy interesante de Bocán a la duquesa de Soma, le dice, porque fue recibido por los tradicionalistas españoles muy mal, y entonces decía el Bocán, no saben si es poesía o prosa. Es decir, es increíble que el endecasílabo, cuando fue traído de Italia a España, el oído no estaba adaptado a esa cantidad de acentos distintos que hay de verso a verso. Porque si uno dice, retirado en la paz de estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos, eso es de Quevedo. Entonces, si vemos los primeros versos, los acentos caen de una manera, en el segundo de otra distinta, en el tercero, y eso creaba un batiburrillo en la oreja que se ve que no, o sea que tuvieron que pelear fondo y forma para consagrar el siglo de oro español a través del endecasílabo. Eso fue un portento, y entonces yo digo, ese es el origen de esto. El endecasílabo ya lo tenemos cómodamente metido, casi el verso por antonomasia, pero hay que saber que originalmente no lo era. Entonces eso me parece a mí que es, hasta por curiosidad hay que saber eso. Regionalismos también, y bueno, de ahí también la necesidad de las traducciones permanentes para ir adaptándose a las épocas, ¿no es cierto? Y bueno, de renovar, siempre se dice que la traducción tiene que corresponder a la época en que uno vive. Porque
porque si uno lee una traducción del siglo XVIII, lo que lee sobre todo es siglo XVIII. Por otra parte, hay traducciones, por ejemplo, la Divina Comedia. Hoy pareciera que la comodidad consiste en traducirlo en endecasílabo, porque está escrita en endecasílabo. Pero en castellano, durante 2 siglos y medio, no hubo endecasílabo para traducir la Divina Comedia. Se la tradujo en octosílabo, en prosa, de muchas maneras. Al catalán, en un eneasílabo catalán que había y que se perdió. Es decir, la posibilidad de traducir al endecasílabo fue cuando Boscán y Garcilaso trajeron el endecasílabo al castellano. Y bueno, y la época actual también admite, por ejemplo, la traducción al verso libre. ¿Por qué no? Si el verso por antonomasia de esta época. O sea que hay que traducir cada tanto. Cada tanto hay que seguir. Sí, sí. Bueno, con respecto a tus lecturas, a mí, yo te invito a que leas este poema de tu último libro que se llama Informe de la NASA. Ah, sí. El informe de la NASA. Gente que sabe asegura que el Sol acabará con nosotros. El planeta Tierra, o lo que quede de él, sufrirá una quemación que abarcará no solo agosto, sino todo el calendario. Ahora sabemos con precisión lo que sabíamos por leyendas. Y mientras vivimos y morimos y practicamos deportes, el reloj universal sigue a buen ritmo, un paso y otro sin perder ninguno. Y cuando llegue el día, se incendiarán los bosques, las islas, la cordillera de los Andes, el trópico y los polos, la crecida de los ríos, el lucero del alba y Don Quijote de la Mancha, que por costumbre y confianza en el futuro, empiezo a leer otra vez. Bueno, yo te voy a invitar a leer algunos poemas más de tu selección. Ya vamos redondeando la charla y después me va a quedar una pregunta final. Bueno, la pregunta final. Ah. Que he marcado aquí porque los otros está marcado. Bueno, este es un poema bastante antiguo, pero que capaz que se llama Retrato. O sea que capaz que no sea tan antiguo. Esta cara es también las otras que alguna vez ha sido. Este pelo blanco, en cambio, no es el otro, pero cumple su tarea con la misma fe. El brazo izquierdo, con un reloj en la muñeca, pregunta la hora cada rato. El derecho acerca la comida, se estira hacia el teléfono y dispone de una mano que no tiene descanso, una mano que detuvo un camión en Payogasta. La pierna izquierda alguna vez se golpeó contra una piedra, 2 meses inactiva. Se acompaña con la otra y entre las dos transportan esta carga difícil de opinión imprevista. El hígado promueve aclamadas satisfacciones. El sexo, euforia súbita, esperanza sucesiva de una nueva euforia. Los ojos miran gestos, colecciones de gestos, y de ellos sacan la conclusión que necesitan. Esta mirada no siempre es impasible. Esconde un centro incontrolado, una acumulación de miradas, todas necesarias, ninguna con la solución. No puedo distraerme. Un solo instante de abandono y muero aplastado por estos desconocidos que he juntado y que trabajan para mi perdición. Mujer en la esquina. Versa sobre eso, sobre una mujer en la esquina. De lo que se trata es del intercambio. Ella tiene hambre, yo no tengo conocimiento,
Y si cada uno espera que caiga su ración del cielo, ya podemos despedirnos sin aliviar la carga. Siempre ha habido estos pactos. Ella, con un naipe distinto en cada caso, yo eligiendo la carta para ver si acierto. Ella, yegua de Parménides llevándome camino arriba, yo olfateando el rastro con precipitación. Y así, necesitados ambos de lo que el otro tiene y no guarda para sí, buscamos lo excitable de la especie para alcanzar el peso, la saliva del otro, la célebre unión de las mitades. Ella siempre con historias exitosas, todas tristes, y yo atestiguando lo que he dicho, que si espera en la calle, se debe al intercambio. Si entra en el bar y llama por teléfono, si disloca hasta morir la mandíbula del alma y se ríe cuando corresponde llorar, se debe al intercambio. Esas partes separadas en busca de lo mismo. Y es todo lo que sé, pero ella sabe más. Sin salir de la esquina, conoce el mar por el tripulante a deshora, el mercado por el olor de las manos, la vaca por el carnicero. Y si no quiere ni oír hablar del corazón, acostumbrada como está a la charla, es porque sabe que ahí cruje la madera. El corazón es puro esteticismo. Aquí estamos ya. Bueno, ¿qué marcaba aquí? Un propósito difícil de cumplir. Ir al extranjero, ¿dónde queda eso? ¿Es el sitio de otro idioma, de otra religión? Hay desconocidos, distinta comida, turbante, capa, colores inusuales. Este es un mundo sin secretos desde el siglo XX, tierra sin misterios, explorada hasta el hueso. Las cataratas son fuentes de energía, los desiertos una pista para competencias, el fondo del mar una curiosidad turística. No hay pedazo que no haya sido destripado, medido y desde luego comprado o vendido. Tal vez el extranjero no sea más que un asunto expresivo, palabras entre signos de admiración, un prestigio con sílabas cambiadas, o simplemente el viejo miedo a morir. Ir al extranjero, fácil la expresión, difícil el camino. Bueno, ¿podría cerrarlo aquí o no? Para que no sea tan... Entonces lo voy a cerrar con otro, que se llama Motivos para celebrar la poesía. Hay más. Dos puntos, hay más. Gracias a la poesía por ser versátil, implacable, arbitraria, tenaz. Gracias por hacerme caminar y caminar como si quisiera llevarme a todas partes. Y gracias por hacerme llegar a todas partes. Gracias por no ser la verdad, pero estar en su entretela. Por hacernos ver que el paraíso tiene algo de artificio fracasado. Gracias por espantarme las moscas, de las que nada sé. Por darme un espejo en el que estoy y otro en el que no estoy. Gracias por las conversaciones y los viajes, que a veces son la misma cosa. Por darme la compañía de la soledad sin dejarme nunca solo. Por ayudarme a argumentar, aunque no tenga razón. Gracias por la precisión del péndulo y estar siempre en movimiento. Gracias por hacerme dar 2 veces la vuelta al mundo repitiendo el mismo verso, por las palabras, los silencios, los sobrantes con los que he ido construyendo la casa que llevo puesta. Gracias por ampliarme la memoria con recuerdos que no son míos, con lugares que no conozco, con episodios ajenos y vidas que no he vivido.
ustedes coincidirán conmigo que yo empecé diciendo que las preguntas que te iba a hacer se contestaban en tu obra. Yo creo que con este poema que vos leíste es un claro ejemplo de que hay un montón de cosas que se contestan con tu propia obra. Así que, bueno, yo pregunto, ¿qué sigue ahora? ¿Estás preparando algo? Estoy preparándome yo, en primer lugar, para lo que viene, que no sé qué es. Y ya tengo que prepararme. Lo que sí, te decía hace rato que por suerte me dedico a escribir y a leer y no a jugar al rugby, porque si no ya estaría bajo tierra. Porque hago eso, escribo, leo y pierdo y gano tiempo. ¿Y cómo te das cuenta que ya hay un libro? O sea, ¿es un cúmulo hasta determinados temas? ¿O ya escribí tantos poemas, ya esto puede pasar a publicarse? Hay libros que han sido más armados de entrada, temáticamente, inclusive tengo libros que son temáticamente unitarios. Entonces eso es más. Ahora, ¿cómo se hace un libro? Y no sé, hay un momento en que hay que poner un punto final. Y yo creo que eso es lo sale por distintas razones. Este último libro me lo he puesto al punto final Alberto Cisneros. Sí. Porque llamamos que tenía un libro y resulta que tenía un magma. No tenía un libro, tenía un magma. Le pasé parte de ese magma y eso está bien, bueno, está bien, ya está. Salió así. No tuve mucho tiempo de armarlo, de reflexionarlo como otros que son. Y bueno, no sé, capaz que esté bien. Está bien, así que estuvo bien. Bueno, esperaremos los próximos poemas. Voy a leerlo, ¿me permite? Voy a leer lo mejor de este libro. Cortito. Es cortito porque es una copla anónima y popular, de donde sale el título de este libro. Dice: vengo desde no sé dónde, salí no me acuerdo cuándo, voy yendo a ninguna parte, tal vez llegue caminando. Ya no tal vez llegue caminando. Te agradezco mucho tu presencia, la claridad de tus conceptos y tu amabilidad y tu sentido del humor. Nosotros no nos conocíamos antes y estaba un poco intranquila con esta cuestión. Es una ironía final divina, todo. ¿Viste? Mirá, opinamos lo mismo. Así que muchas gracias a ustedes por la atención y gracias también. por la invitación. A vos, Santiago. Gracias.